Hola, soy Adriana Bruno, profesora de física del programa Adultos 2000, y en este caso te quiero invitar a ver un poco lo que es un circuito en serie. ¿Sí? Los circuitos, depende de su conexión, van a ser conectados o en serie o en paralelo. ¿Sí? Vamos a ver un pedacito de un videíto que muestra cómo puedo hacer las dos conexiones. Esta es una conexión en serie, cuando el cable está conectado de una lámpara a otra, y de ahí, bueno, puede haber eh, una tecla o puede ir directamente al enchufe. ¿Sí? Este es un circuito que está conectado en serie, así como dice mi compañero, como si hubiera una ruta de autos, ¿no? El auto tendría que pasar por todo acá, varios autos que generan la corriente eléctrica. Recuerden que son justamente un conjunto de electrones que fluyen, ¿no?, por el circuito. Entonces, este conjunto de electrones van a fluir de manera de que van a recorrer ese circuito, ¿sí? Así salen de lo que sería, recuerden que está ahí justamente el voltaje, que lo que hace el voltaje es generar una cierta corriente eléctrica. Hace que los electrones se pongan en movimiento, pasan por un foco, pasan por el otro y vuelven. O sea que los mismos electrones que recorren el primer foco también recorren el segundo. ¿Sí? Y en un circuito en paralelo las conexiones, digamos, son como individuales, como que fuera cada foco está conectado individualmente, pero a la vez todos juntos, ¿no? Una conexión para este, otro para este, va y viene de uno, va y viene del segundo, va y viene del tercero, pero están conectados uno a continuación del otro. Vamos a observar que en estos casos se produce una diferencia. En un circuito en serie, cuando se conecta, ambas luces van a brillar. Si son las luces, las lámparas son iguales, ¿no? La misma resistencia, tienen el mismo voltaje, entonces los dos van a recibir, justamente se van a dividir el voltaje que tienen. O sea, si por ejemplo, la red domiciliaria suministra 220 volts, y las dos lamparitas son iguales, cada lamparita va a recibir 110 volts. ¿Sí? ¿Qué pasa si desconecto una lamparita? Al desconectar una lamparita, obviamente ya la otra no prende, porque el circuito de la electricidad se cortó. Como que acapararon los electrones, ya no pudieron pasar, entonces no llegaron a la otra. Esto entonces es algo que sucede en un circuito de serie. Justamente los electrones pasan, circulan, ¿no? Pasan por el otro y vuelven. Bueno, voy a mostrar una pequeña parte de este, que el circuito paralelo, digamos, cada luz funciona como medio individual. Si ustedes ven las luces conectadas, ¿sí?, cada una va a ser diferente. Puedo sacar una lámpara y las otras funcionan porque están como en forma aislada, aunque sean todas juntas, digamos, y además generan mucho más luz que en paralelo. Voy a mostrar acá la diferencia. Fíjense la diferencia de los dos circuitos encendidos. Y este tiene 2 y este tiene 4. Están ligados a la misma corriente, al mismo voltaje, y sin embargo hay una diferencia enorme de la cantidad de luz, de la intensidad de la corriente que se genera. Justamente la intensidad de luz tiene que ver con esa corriente que se genera, ¿sí? Cuando las luces están en paralelo, bueno, si ustedes veían antes las lámparas de Navidad, tienen una cuestión. Una se rompe y ya no te funciona ninguna. ¿Por qué? Bueno, justamente porque es un circuito en serie. Los circuitos en serie tienen esta condición, ¿no?, que todas las lámparas tienen que estar funcionando, porque si no, no funciona una, ya no funciona ninguna. ¿Sí? Esa es la diferencia en un circuito en serie. ¿Sí? Las luces que están en la cervecería también tienen algunas, otras no, porque estas están como en paralelo, pero tienen esta forma de conectarse. ¿Sí? O sea que un circuito en serie va a estar formado por varias resistencias conectadas en la misma línea, ¿sí? Unidas a los extremos de la batería, ¿sí? Y generando de ahí una corriente. Las características de un circuito y del otro son diferentes. Justamente en los circuitos en serie vamos a ver que si yo tengo determinado voltaje, que es el que entrega la pila o el que entrega la red eléctrica,
¿sí? Se va a ver dividido en cada una de las resistencias. O sea, cada una de las resistencias va a recibir parte de este voltaje en forma proporcional a la resistencia. O sea, la resistencia mayor va a recibir más, la resistencia menor va a recibir menos voltaje, y la resistencia del medio, ¿sí? Y van a ser directamente proporcionales a cada resistencia, ¿sí? Bueno, acá justamente los números son muy redonditos, pero si tengo 2, 4 y 3, fijo que todas las resistencias suman 9, ¿sí? De hecho, la resistencia total, que es esta, que funciona como las tres juntas, tiene 9, ¿sí? Se vaya sumando las resistencias. En un circuito en serie estamos hablando, ¿no? Justamente esta resistencia total me permite calcular la intensidad de corriente. Recuerden que si multiplico la resistencia por la corriente, me tiene que dar el voltaje. Por lo tanto, a la corriente no le queda otra que ser una. 9 ohms por 1 amper me da los 9 volts, que es lo que me suministra esta pila, ¿no? La energía que está entregando para que esos electrones se pongan en movimiento en este circuito. Obviamente cuando el circuito esté cerrado. Y justamente va a hacer generar que si yo calculo 2 ohms, que son estos ohms, por 1 amper, que es este amper, que va a circular tanto para uno como para otro, como para otro. A mí me gusta mucho el ejemplo de las piedritas y el agua, ¿no? Si ustedes tienen un río y tienen como montañitas de piedrita, el agua del río va a pasar la primera montañita, va a pasar la segunda, va a pasar la tercera, y va a llegar a destino, ¿sí? Bueno, ahí falta cerrar, pero es lo mismo, ¿no? Pasa por uno, pasa por otro, pero llega al destino. Con lo cual, estos 2 ohms del principio se multiplican por el amper, que es la corriente que es común para todas las lamparitas igual, y me da 2 volts. O sea que esta va a recibir 2 volts. La de 4, bueno, en este caso va muy redondito, va a recibir 4 volts, y la de 3 va a recibir 3 volts. Con lo cual los 9 volts se ven divididos en 2, 4 y 3, obviamente que suman 9. La corriente es la misma, bueno, acá está justamente el resumen. El voltaje el voltaje total se halla sumando el voltaje en cada resistencia. La corriente es la misma, la que funciona en todas las resistencias, y la resistencia total la hallo sumando cada resistencia. ¿Sí? En cuanto a los cálculos, bueno, después vamos a hablar de los cálculos, pero bueno, ahí tienen las propiedades y acá tienen todas las propiedades en serie, tanto del voltaje, de la resistencia, como de la corriente. Bueno, es fácil notar que si en un circuito en serie yo pongo más lámparas, cada vez la corriente que genera va a ser menor, porque la resistencia aumenta. Como es inversamente proporcional a la corriente disminuye, y entonces cada lamparita va a iluminar cada vez menos. Ese es el tema con los circuitos en paralelo, ¿no? Cuando pongo muchas, entonces funcionan cada vez con menor intensidad, ¿sí? Eso no pasa en los circuitos en paralelo. Bueno, me despido de ustedes, muchas gracias, y espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Gracias.